Galvano, Cookie, buenas tardes, ¿cómo estamos? En primer lugar te saludamos y también nuestro compañero de radio y demás y colega Daniel Romero. Dani, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Un placer tenernos aquí. Igualmente. Ambos. Un placer, en serio. Bueno, no sé, Cookie, ¿cómo lo viste y cómo ves esta definición de las elecciones de gobernador y demás? Bueno, con tranquilidad, la verdad que nos tocó, sobre todo acá en la capital, una hermosa jornada. Se puso un poco caluroso después del mediodía, pero acompañó el clima para poder lograr que la mayor cantidad de gente vaya a votar, que es el primer objetivo siempre que uno se pone en unas elecciones, que la gente vaya a votar y que se exprese y que termine eligiendo con total libertad su gobernador, intendente y representantes, y sin mayores complicaciones sobre todas las cosas. Así que bueno, ahora estamos en un proceso de escrutinio obviamente un poco lento, producto de la cantidad de partidos, de la alianza, de las colectoras, y esto trasladándolo a todas las localidades del interior, donde en muchos lugares tienen 7, 8, 10 candidatos a intendente con varios candidatos a concejales en la misma lista, en la misma alianza, hace que uno, como dijo el diputado Vaz, tenga que tener un poco de paciencia para esperar los resultados definitivos, pero nosotros confiando en los números que nos dan nuestros fiscales, que nos van arrojando de distintas localidades, que de primera mano, ¿no? Que te van dando un panorama alentador que nos indica que estamos muy bien. ¿Hay algún numerito que puedes decir, más o menos? Un poco lo ha dicho el diputado en algunos medios, alrededor del 49% para Vamos Corrientes, lo sigue Limpiar con 24, luego viene Eco con 17 por ahí, y después 7, 8 La Libertad Avanza, y bueno, el resto menos. En los primeros números, pero con muy poco escrutado de la provincia, pero son números ya que uno puede tomar como válidos, porque son nuestros números definitivos. Y después lo que nos empiezan a pasar, por ejemplo acá en la capital, que uno tiene la inmediatez de tener la información de los fiscales, sí, también contundente el triunfo de Vamos Corrientes. Creo que por eso nosotros hemos dicho que ganamos, porque ganamos. ¿Hay una estimación de porcentaje de participación del padrón? Y alrededor del 70%. La verdad que al final eso es mucho, es lo que esperaban. Y yo soy de los que cree que en una elección ejecutiva tiene que votar eso, alrededor de eso y para arriba. Lo que uno espera, porque por lo que está en juego, ¿no? Siempre la elección ejecutiva es más atractiva para el ciudadano que lo legislativo, que por ahí es más lejano en su percepción de cómo impacta en su vida, ¿no? Pero bueno, creo que es un número razonable. Si uno mira también cómo venía siendo el comportamiento electoral en otras provincias, en otras elecciones, era muy bajo, muy bajo, así que también acá algunos hablaban de que podía ser así. Yo creo que no fue así. Y el número es aceptable y entendible para una elección como la que estamos jugando. Según la policía, hasta las 6 de la tarde el dato era 74% capital, 71% el interior. Esto, estamos hablando 6 de la tarde, que eso puede llegar a variar un poco más hacia arriba. Dato oficial de la policía. Sí, pero esto puede variar teniendo en cuenta la gente que por ahí termina votando, estando dentro del escrutinio, que arranca no exactamente a las 6, porque todavía hay gente dentro de los colegios. A las 6 se cierra el colegio. Se cierra el colegio. El que está adentro vota. Claro, el que está adentro puede votar tranquilamente, y el tema por ahí puede moverse un poquito hacia arriba, dando un parámetro o una media similar a la de 4 años atrás. El cargo ejecutivo tiene eso, tiene el atractivo siempre, y me parece que una vez más se mantuvo. Decía justamente Noel Brear, y lo decíamos aquí, que nos estaban mirando todos a ver si Corrientes continuaba en la línea del 40, del 50. Bueno, creo que creo que hubo una provincia que fue el 63%, que fue la máxima. Formosa, exactamente, Dani, gracias. Pero Santa Fe tuvo el 46% de los votantes. Digo, bueno, Corrientes marca la diferencia, pero es la única que está eligiendo cargos ejecutivos. Es que la gente tiene esa particularidad, le gustan mucho los cargos ejecutivos. No es que le gusta, sino entiende que su realidad se va a modificar a través de los cargos ejecutivos exclusivamente. Y ahí es donde se da ese vuelco. Por eso es que se visualiza de otra manera y las campañas se sienten así. La ciudadanía también lo incorpora de esa manera. Hay que sumarle el factor climático también, que estuvo en buenas condiciones, ¿no? Ayudó. Sí, o sea, me sorprendió eso, porque hoy al mediodía en Virasoro... Impresionante el granizo. Tormenta con granizo. Sí. En esa zona, la zona este de la provincia de Corrientes, por ciertos lugares lo pasó mal. Sí, Monte Caseros también amaneció con lluvia, Sauce también cruzó, tenía una vendaval terrible, Libres también. Cookie, te quería consultar también, más allá bueno, fue la cantidad de votantes esperados y demás, o lo que por lo menos esperaban. También decíamos con los chicos acá que toda la ofensiva que se dio en la campaña no se vio hoy. Hoy la gente fue a votar tranquilo, llegó, emitió su voto, había colas de 20 personas, de 30 personas en una escuela, pero no hubo inconvenientes.
Porque sí, Laura, es así. La verdad que en general no tuvimos inconvenientes y tiene que ver con que ese nivel, lo decíamos en la previa, ese nivel de agresión, de virulencia que había era en las redes sociales, producto del ejército de troles, de bots, por la misma dinámica de que puede opinarte 300 personas de otra provincia, te pueden estar atacando en red y no la vas a ver en la calle. Yo siempre remarcaba mucho eso de que nosotros no veíamos eso en la calle, no lo detectábamos y tampoco lo vimos hoy porque no había, salvo algunas ciudades donde sí se detectó que había fiscales de otras provincias, de Buenos Aires fundamentalmente, casos puntuales, Santo Tomé era uno. En general no tuvimos ese inconveniente, acá había también, pero poco, que vinieron de fuerzas nacionales a acompañar. ¿De la Libertad Avanza? De la Libertad Avanza, pero en general no con conflictividad, sino buscando dar un soporte logístico, y eso no se veía en la calle. Lo que decíamos nosotros, ellos hacían una realidad era la digital y otra la territorial. Y bueno, eso era lo que también nos daba a nosotros la tranquilidad, que después iba a votar el correntino, iba a elegir el correntino y la elección iba a ser como nosotros esperábamos que la iban a definir los correntinos. Por naturaleza el político siempre es pragmático, porque sabe que si no da resultado la gente después no lo vota. Siempre se van cambiando, y hasta hace algunas décadas atrás la movilización era determinante. Hoy la movilización prácticamente no se vivió tanto en vehículos, porque esta mañana cuando hablaba Juan Castillo decía: tenemos un 70% del parque de remises. Sí, pero disminuyó un 50% el parque de remises. ¿Qué enseñanza les deja para la política en sí en la jornada de hoy? Que no se vieron tantos vehículos como se veía antes, con los distintos logos de la banderita, del colorcito, de algo, de eso. ¿Qué enseñanza les deja? No, bueno, se ha visto en otras elecciones nacionales, donde prácticamente no hay movilidad de ningún tipo y va a votar un alto porcentaje y la gente se expresa y votan. Tenemos un presidente que llegó sin haber pisado la provincia, entonces la gente va y vota lo que cree. O sea, vos podés pensar o algún sector podrá pensar que con un auto, con una bolsa, puede influir más o menos en un voto, pero realmente la gente va a votar lo que quiera en el cuarto oscuro. Yo estoy convencido de eso, no hay que subestimar a nadie y hay que hacer el máximo esfuerzo porque la gente vaya a votar. Nosotros desde la municipalidad, desde que estamos nosotros, hemos garantizado siempre la movilidad a través del transporte público, de manera gratuita, para que la gente pueda ir a votar, se pueda trasladar a votar y vos decís, bueno, ustedes son gobierno, son alianza oficialista, podrían pensar en tener una movilización como la que vos denominás, Dani, pero nosotros buscamos que la gente vaya a votar por su cuenta, de la forma que pueda, que sea y que se exprese libremente, y eso es tener un resultado del 74%, lo que a nosotros nos llena como dirigencia política en la ciudad, y la baja a nivel provincial tiene que ver con esto, con que en alguna localidad tuviste una lluvia, en otra tuviste un inconveniente, y eso naturalmente repercute en la gente a la hora de ir a votar. Pero lo importante era que vaya la gente a votar, que haya un resultado como el que hubo, y bueno, sí, tuvimos algunas notas de color durante el día, algunos que salieron a decir cualquier cosa, a acusar cosas que no tienen fundamento ni pruebas. Que ¿Fraude? Tendrían que denunciar de última si veían que había alguna anomalía en la elección, porque lo único que contribuye a salir a denunciar cosas al aire por redes es a enturbiar la elección, a confundir, a instalar un clima totalmente ajeno a la realidad de Corrientes y sobre todo buscando que lo tomen medios nacionales, que lo han hecho. Algunos que se pasaron toda la campaña con indicaciones de Buenos Aires buscando llamar la atención acá, buscando hacer lío y que no lograron tener calada en la ciudadanía correntina, y eso se está por ver hoy en los resultados. ¿Crees que eso se puede extender, digamos, esas críticas o mensajes sobre fraude después de los resultados, incluso conocerse? Y espero que no, y va a ser tan contundente, Gustavo, entiendo yo el resultado, que no va a dar margen para hacer eso. Creo que no. Ya nadie compra eso. Salir a acusar que a la empresa esto, que lo otro, cuando hay todo un mecanismo auditable por cualquiera. Lo único que hizo fue intentar embarrar la cancha, pero en una elección como la que vamos a tener, como la que tuvimos, con un resultado como el que vamos a tener, va a ver que no va a haber nada que decir. Hay antecedentes que en realidad marcan que nunca dio resultado eso. En el año 2001, por ejemplo, el PAN yendo a segunda vuelta acusó, es más, llegó hasta la instancia de una presentación judicial, de una presentación dentro del recuento definitivo de votos en la segunda vuelta. Recuerdo el año 2009, cuando, por ejemplo, Fabián Ríos decía que ellos estaban en realidad en segunda vuelta y hizo movilización todo, y en realidad la segunda vuelta la terminó dirimiendo Arturo y Ricardo. Nunca terminó en algo sí ese tipo de denuncias. O sea, sería algo completamente novedoso si avanza alguna denuncia de esa naturaleza. Totalmente. Francisco, querías preguntar algo. Sí, Cookie, no sé si te parece, en calidad de presidente de un partido político, que sobre todo el manejo en relación a la dinámica electoral con los fiscales de mesa y con la fiscalización puede ser más transparente y más clara.
Como bien vos sabrás, los partidos políticos son pilares fundamentales de acuerdo a la Constitución. Hay una ley nacional que tiene previsto la financiación de los partidos en recursos públicos, la capacitación de fiscales. De hecho, la organización de la Justicia Electoral Provincial prevé el pago de los presidentes de mesa, las capacitaciones de los encargados de escuela. ¿Por qué no hay claridad en los partidos políticos, en todos digo, ¿no? Es decir, bueno, al fiscal de mesa o se le paga, por ejemplo, tanto para esta actividad de fiscalizar, o incluso que eso se le paga con el almuerzo, con la merienda? ¿Por qué, digamos, todavía no tenemos, por ejemplo, esa claridad de decir, bueno, si yo quiero participar, ¿no? Y algún partido puede resolver no destinar recursos a ese lugar, otro puede destinar, digamos, una situación en donde la ciudadanía sepa ciencia cierta, digamos, que la participación para algunos puede ser efectiva en ganarse unos mangos ese domingo o no, digamos, pero ¿por qué vos crees que desde los partidos todavía no está esa claridad con respecto a este tema puntual? Yo creo que hay que seguir trabajando en las reformas políticas que hagan que la gente tenga la manera más clara, más simple de votar, y en ese sentido nos falta todavía una madurez dirigencial. También tiene que ver con por ahí un proceso que se viene dando en el cual, por ejemplo, cuando se dio debate sobre boleta única, no todos los partidos tenemos representación parlamentaria. Entonces por ahí se discute entre los que la tienen y por ahí ciertas reglas se ponen entre los que tienen una representación y eso no compete a las generales del sistema político correntino. A tal punto que precisamente los que no están ahí son los que más perjudicados son de ese sistema, ¿no? Entre que algunos partidos por ahí tienen la posibilidad de definir esas reglas. Creo que hay que seguir trabajando en eso. Creo que la gente empuja también. Creo que tener el sistema que se supo crear con las PASO fue bueno, fue superador, permitió que haya novedades en provincias como esta, en otras, que permitió que ciertos partidos, ciertos dirigentes puedan tener una competencia un poquito más transparente, más clara. Nosotros hemos sido también beneficiarios en muchas elecciones de eso porque pudimos tener para pagar capacitaciones, para capacitar a los fiscales, para imprimir boletas, cosas que si no se te hace muy engorroso hacerlo. Creo que hay que seguir trabajando en eso y también me parece, Francisco, que va de la mano de una renovación dirigencial y que creo que está pasando y eso ya trasciende partidos. Entonces creo que hay que seguir por ahí. Yo creo que hay que seguir por ahí y bueno, mi partido es un partido que viene pregonando por eso. Lo tenemos en nuestra plataforma, eso lo decía yo, nosotros nadie nos va a decir que estamos en contra de, no sé, una boleta única, por ejemplo. Pero ¿qué pasa? Nosotros decíamos discutirla en medio de un proceso electoral y no es conveniente, porque no es serio tampoco. Entonces, bueno, hay que seguir dando este debate, creo que hay que ver cómo terminan los resultados, qué tipo de representantes eligieron los correntinos para dar estos debates y seguir empujando. Creo que todo lo que sea facilitarle el voto a la gente le hace que más gente pueda votar, que se exprese de mejor manera. Y a la larga, y vuelvo a conectar con lo que me preguntó Dani hoy, no hay que pensar que una estructura le va a ganar. El presidente de la Nación llegó sin haber pisado la provincia, sin tener fiscales. Cuando la gente, y yo fui fiscal, no fui fiscal, pero trabajamos políticamente y electoralmente esa elección, y la gente gritaba que quería esa boleta. Y no había quien pedírsela. Y la gente estaba ensañada que quería la boleta y había que ver si no había alguna en el que vino en el correo, porque cuando la gente quiere, lo hace. Y se vio en esta previa también. Todos los partidos trabajando en dar su boleta antes. No es un dato menor lo que dice Calvano, porque Calvano perdió una PASO cuando fue candidato a diputado nacional. O sea, yo competí 2 PASO. Claro, competí la de Parlación. A falta de una. Y competimos la 2019 que claro, logramos bueno, meter ahí en por eso billete. siempre habla de los beneficios el que gana, pero no el que pierde. Pero eso no es un dato menor, Perdimos, pero logramos que la candidata nuestra, que era Ingrid, quede segunda en la lista oficial y fue diputada nacional. Un segundo.